estamos acá, estamos en Radio Universidad de Chile, que es la radio que piensa, con un nuevo programa de Tiempo de Tomas, junto a Efren Osorio y un muy buen invitado con quien vamos a conversar de todos estos temas y que ya Efren lo va a presentar. Buenas noches, Tomás. Efectivamente ha sido una semana muy movida. Recordarles a los auditores que a la pausa de hoy día, como siempre a las 20:30, luego la pausa, vamos a abrir los teléfonos para que nos llamen y nos hagan observaciones, críticas, propuestas o nos planteen su distinta mirada. Hoy día nuevamente vamos a retomar nuestra tradicional gesto de regalar un libro. En este caso, el día de hoy tenemos el libro Rayuela, la tradicional obra de Julio Cortázar. Todo esto gracias al gentil auspicio de El Rincón del Libro, el rincón más tradicional de los libreros de Santiago, el rincón más querido por los amantes de la lectura de Santiago, ubicado en Santiago 43. Gracias al Rincón del Libro sortearemos hoy día entonces el libro Rayuela de Julio Cortázar. Sí, quiero destacar un poco de tus palabras, Tomás, ya que siempre nos dicen que somos un poco negativos, que efectivamente creo que el gobierno, el Estado y el país y la ciudadanía funcionó bastante bien en este movimiento telúrico, que fue un terremoto bastante grande. Y que sigue. Que sigue con las réplicas. Y sin embargo, a menos de una semana del terremoto, el país está prácticamente funcionando normalmente. Por cierto que hay gente muy humilde que está pasando por momentos muy complejos en la zona de Coquimbo, en la zona cercana al epicentro, las zonas afectadas por el tsunami, a quienes les damos un fuerte y fraterno saludo y un abrazo. Y todo lo que pueda ir en ayuda a la gente en términos de voluntario, mercadería, obviamente va a ser bienvenido. Así que un gran saludo fraterno a todos los auditores de la zona de la cuarta región. Y hoy día, tal como tú decías, tenemos un tremendo invitado, ¿eh? Queremos sacarle el jugo. Es un abogado de larga y dilatada trayectoria en el ámbito de derechos humanos y en realidad en distintos ámbitos. Yo creo que no merece más presentación más que su nombre. Tenemos con nosotros a nuestro amigo Roberto Soledón, como decía, un gran abogado que está junto hoy día con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Que hace mucho tiempo que queríamos tener a Roberto para acá, pero un hombre muy ocupado que de hecho viene llegando ahora también de Talca. ¿Dónde está? Así es. Vengo llegando, me bajé hace unos minutos. Sí, hace por lo menos 3 semanas que estábamos con que viene, no viene, con que sí, con que no. Sí, yo me excuso porque realmente... No fue culpa tuya, no, absolutamente. Simplemente que los auditores sepan que hicimos esfuerzos tremendos para tenerte hoy día por acá. Entonces te vamos a sacar el jugo, Roberto. Encantadísimo. Durante el fin de semana o a fin de la semana pasada escuchábamos que la presidenta y los presidentes de la nueva mayoría estaban planteando la postergación del anunciado proceso constituyente que supuestamente iba a ser iniciado en el mes de septiembre, que ya estamos terminando y ahora anuncian su postergación. Entonces, me gustaría saber tú, desde tu mirada, Roberto, ¿cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo ves la posibilidad de asamblea constituyente? ¿Ves un proceso constituyente solamente consulta y cabildo, como es lo que anunció la presidenta Bachelet, o necesariamente se requiere un proceso que termine finalmente en un proceso vinculante donde la ciudadanía efectivamente sea protagonista? Tú como abogado y que sé que tienes también bastante opinión sobre el tema constituyente, ¿cómo lo estás viendo? Mira, el compromiso del gobierno es que haya una nueva constitución en Chile. Y eso es un compromiso que efectivamente es una palabra mayor, digamos. Tenemos la constitución del 25, del 30 y del 33. Aquí no ha sido un país prolífero en materia constitucional. Y el compromiso que contrajo la presidenta y la nueva mayoría es que en Chile haya una nueva constitución, y eso es muy relevante. El cómo tampoco es un tema adjetivo, es demasiado importante, digamos, porque las constituciones que hemos tenido generalmente han surgido de comisiones. Desde luego la más grosera fue la constitución del 80, que era un pequeño grupo de comisión constituyente, y donde los 4 de la Junta Militar eran el poder originario, eran los que ellos decidían, digamos, respecto del contenido final del texto constitucional. Y por lo tanto, yo
la exigencia, y eso fue en todo el proceso previo a las elecciones, la exigencia de que haya participación real, en serio, de parte de la comunidad y del pueblo chileno. Yo creo que es una exigencia extremadamente asentada en la conciencia de la gente. Más aún en una situación en que hoy día, lamentablemente, los actores políticos han caído en un enorme descrédito público, digamos. Yo creo que la Constitución surja de un debate colectivo, sin perjuicio de los aportes técnicos que necesariamente debe haber, y existen muchas personas con suficiente competencia, digamos, para poder compartir, apoyar este proceso. Yo creo que es una necesidad nacional. Chile está con madurez suficiente para dar ese paso que lo dieron muchos otros pueblos. Es que hay que hacer una consulta, Roberto, disculpa que te interrumpa, porque tú dices una necesidad. Ahora, escolarmente siempre se habla del poder legislativo, poder ejecutivo, parlamentario, pero existe el poder constituyente, que los abogados en doctrinas discuten mucho acerca del poder constituyente. Entonces, a mi juicio, más que una necesidad o un acto de generosidad del ejecutivo, hay una cuestión conceptual detrás de todo esto, que en el fondo el poder constituyente reside en la soberanía. Incluso la Comisión Ortúzar de la dictadura, si uno revisa la acta, hay discusión acerca del tema de la Asamblea Constituyente como símbolo del poder constituyente originario. Exactamente. Está el poder constituyente originario y derivado. En general, la democracia representativa, cuando las instituciones propias del Parlamento, el Ejecutivo, cuando reforman la Constitución, hacen uso de lo que se llama el poder constituyente derivado. Pero efectivamente, y es de la esencia de la democracia, digamos, ahí radica precisamente la esencia de la democracia. ¿Quién es el soberano? El pueblo. El pueblo. A la inversa de la monarquía, ¿quién era el soberano? Era el rey. En democracias se da vuelta la pirámide y el soberano es el pueblo. Y esa es la clave de toda concepción realmente democrática, digamos, donde los representantes son representantes, pero debiesen estar siempre al servicio del pueblo, que es el que los mandata, digamos, al cumplimiento de ciertos objetivos sobre la base de las propuestas políticas que surgen periódicamente, digamos. Entonces, aquí, como bien tú dices, no se está pidiendo ningún favor, sino que simplemente reconocer que el pueblo, en su conjunto, es el soberano, en él radica el poder constituyente originario, y que es bueno, positivo para el país que ese pueblo, ese poder constituyente originario se exprese y participe. Sería un paso de gran madurez, digamos, de gran madurez, donde la comunidad entera se une en un debate de fondo, digamos. ¿Cuál es la ciudad que queremos? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Qué modelo de relación entre los gobernantes y los gobernados? ¿Cómo se organiza el poder del Estado? ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se funda esta Constitución? O sea, si nosotros somos capaces de provocar un debate colectivo, sería un instante de un enorme crecimiento cívico, partiendo porque hacer la Constitución por sí mismo, digamos, es una gran clase masiva de educación cívica, digamos, de crecimiento, de conocer el derecho, de derecho político, digamos, y sería un tiempo de diálogos
múltiples, en que no se consiste en aplastar unos contra otros, sino que en dialogar unos y otros para construir lo que se llama la ley de oro de toda sociedad, la ley fundamental, la ley primera, que es la constitución política, digamos. Comprender que es una gran oportunidad, precisamente para salir de la crisis que hoy día se vive, de falta de credibilidad. Es una gran oportunidad instar a que este proceso sea efectivamente un gran momento de encuentro de la sociedad chilena en que unos y otros dialogan sobre temas especiales, específicos, sobre temas más generales, pero unos y otros dialogan, porque tenemos una constitución que es demasiado insuficiente, demasiado deficiente. Ahí te quiero interrumpir yo con una pregunta. Cuando dices, tenemos una constitución demasiado insuficiente, ¿estamos de acuerdo y estamos hablando de este proceso constituyente en términos de participación, de devolver el protagonismo, de que la ciudadanía se sienta la constructora de su país, de su sociedad, de su futuro? Pero te hago una pregunta que quizás puede sonar aquí un poco ingenua o no lo sé, pero que a mí me la han hecho en la calle. Y me dicen, bueno, pero exactamente qué es lo malo de esta constitución. Está bien, como me dijo alguien, bueno, fue creada en dictadura, ya hay un problema con su origen. Pero en cuanto a su contenido, mirado desde hoy día, siglo XXI, año 2015, hacia el futuro, ¿qué es lo que está malo? ¿Qué es lo que habría que sacarle de su contenido y qué es lo que habría que agregarle, en términos generales al menos? Mira, eso es por cierto que es un tema de fondo, digamos. El capítulo 3 se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos. En definitiva, es todo el tema de los derechos humanos, de las garantías constitucionales en relación a las libertades públicas, a los derechos de las personas, etc. Este capítulo, si tú lo comparas con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, es extraordinariamente pobre. Demasiado pobre. Y completamente restringido, digamos. Los prejuicios con que se constituyó esta democracia tecnificada que pretendía la dictadura, la definía con 3 características. Una de ellas era esta, digamos. El separar al pueblo de lo político, a los actores sociales de lo político. Basta, fíjate, analizar, leer esto y tú te encuentras con un enorme vacío, digamos, de esta Constitución en relación a los derechos humanos que consagran los instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal hasta la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, felizmente, en el 89, después del plebiscito, hubo en agosto del 89 una reforma de 59 artículos. Uh-huh. Entre ellas se integró el inciso segundo, el actual, del artículo 5, en que se internaliza de alguna manera, en un estatus jurídico que se discute qué es lo que es, digamos, pero no importa eso, que ha permitido integrar la normativa internacional de derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico interno. Pero eso es el piso. La normativa internacional es el piso. Hay que enriquecerla mucho más. Fíjese que ni siquiera un derecho que es básico, completamente básico, como el derecho a justo proceso, no está consagrado formalmente en la Constitución. Tiene que ser obra de interpretación jurídica. De interpretación jurídica, sí, para decir, sí, está consagrado, pero como tal no está reconocido, digamos. Mira, cuando uno habla del derecho a la educación, por ejemplo, los instrumentos internacionales, todo lo que es la demanda de los estudiantes del año 2011 y antes, uh-huh, y después,
en lo fundamental está en los instrumentos internacionales. No hay nada nuevo, realmente nuevo, que se esté planteando distinto a lo que está en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero no está en nuestra... Todo lo que es... Hay una sospecha permanente hacia el pueblo. Eso es una marca absoluta. Una desconfianza y sospecha permanente hacia el pueblo como actor. Y eso tú lo notas en todo, absolutamente. Eso la cruza de algún modo, ¿no? Exactamente. No pueden ser candidatos ningún dirigente social. No pueden... los partidos políticos están completamente bajo sospecha absoluta, digamos. Entonces, no hay ningún mecanismo de participación popular en el ejercicio del poder político, de creación de normas, en la capacidad de control del poder político de las autoridades representativas. No hay ningún tipo de real mecanismos de control donde el pueblo sea y se sienta efectivamente como soberano. Ahora hay otro aspecto, Roberto, aprovechando que tenemos acá, queremos sacarte todo el jugo posible. Estamos en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, conversando con nuestro amigo, el destacado abogado de Derecho Humano Roberto Celedón, y estamos hablando ahora acerca del tema constituyente. Roberto, pero una de las cosas que se ha planteado desde el gobierno, desde sectores de la nueva mayoría, y para qué hablar de la derecha, es que la Asamblea Constituyente prácticamente es sinónimo de caos, es sinónimo de lo peor que le puede pasar a un país de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, yo tengo entendido que en las partes donde se han realizado Asamblea Constituyente, más que desestabilización, han sido instrumentos que han estabilizado la democracia. O sea, Colombia, el año 99, habían asesinado a 3 precandidatos presidenciales cuando surge finalmente el tema de la Asamblea Constituyente y eso logra una cierta estabilidad. Bolivia lo mismo, había tenido 3, 4 presidentes y sin embargo con la dictación de la nueva Constitución logra cierta estabilidad. ¿Para qué hablar de Estados Unidos, que también surge de una Asamblea Constituyente? Tu mirada sobre ese tema, ¿es efectivamente la Asamblea Constituyente un elemento desestabilizador que genera anarquía o al contrario es un elemento que nos lleva hacia una institucionalidad y un acuerdo más conjunto de todos los chilenos? Yo creo que es una visión completamente errada esta que se ha pretendido instalar, digamos, de que la Asamblea Constituyente surge en países que han tenido crisis internas muy profundas, que no hay autoridad, y eso es completamente peregrino. Hoy día en todas las constituciones modernas, o la inmensa mayoría de las constituciones modernas, han surgido asambleas constituyentes y son extraordinariamente ricas. Si nosotros desde un punto de vista comparativo del derecho constitucional comparado, nuestra constitución es muy pobre comparado, aunque a los chilenos no les gusta a veces por este prejuicio torpe, digamos, la de Bolivia, la de Ecuador, la de Colombia que tú mencionas, la de Argentina, las reformas que han habido en Argentina son extraordinarias. Venezuela, por ejemplo, este referéndum revocatorio, por ejemplo, que se estableció en la Constitución de Venezuela, son cuestiones extraordinariamente ricas, importantes, serias por lo demás, donde le marcan el hito a las autoridades, a aquellos que fungen de representantes populares, porque se deben a ellos. No este sistema completamente corrupto que ha tenido Chile, digamos, que el sistema binominal, de lo que se ha llamado el duopolio, digamos, donde todo está predefinido, el pueblo, y por eso el desencanto del pueblo chileno, y por eso ya la gente no fue a inscribirse, la inmensa mayoría de los jóvenes no se fue a inscribir, porque era una democracia completamente en el final de cuentas una farsa de democracia. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que la falta de participación en la última elección presidencial y parlamentaria es un tema que nos tiene que llamar la atención poderosamente. Y por eso es muy distinto si tuviésemos una oportunidad histórica de que la autoridad invita
la autoridad invita acogiendo el llamado a que efectivamente este proceso constituyente de que hablaba la presidenta, y lamentablemente es la única que habla, y los partidos políticos, digamos, que la acompañan, no es un tema que uno lo escuche. Con la única que mantiene cierto rigor en el compromiso de cumplir este tema que es fundamental en el programa es la presidenta. Y como señalaba Tomás, ahora los presidentes de partidos le piden que retrase este proceso. Entonces eso es sumamente grave porque genera una situación de desconfianza. La participación ciudadana en este proceso de elaborar y de darse una constitución realmente que surja de la conciencia colectiva, donde no tiene uno por qué pensar de que las cosas van a ser completamente inesperadas, mundos completamente distintos, porque no es verdad. Siempre las constituciones se fundan en las que existen, digamos. Recogen la historia constitucional de un país. No son improvisaciones ni cosas inesperadas, porque la historia nos obliga, la herencia que recibimos de los que ayer produjeron constituciones en nuestro país, que se nutrían por lo demás. Yo estoy pensando en la de 1818, donde era director supremo Bernardo Higgins. Si ustedes la ven, la analizaran, tiene cosas enormemente ricas. Ella ya habla de los derechos y de los deberes de los ciudadanos. Bueno, sin duda que está inspirada en el constitucionalismo de la época, digamos, de la Revolución Francesa y de la Revolución norteamericana, digamos. Nos están haciendo ya señas impresionantes, pero ya se nos fue la primera mitad del programa. Yo quiero simplemente destacar que hay muchas organizaciones que hoy día están impulsando el tema de la Asamblea Constituyente. Nosotros mismos participamos juntos del colectivo Los 12 Puntos, que lo íbamos a mencionar, así que le contamos a nuestros auditores y auditoras que es un colectivo con gente que proviene de distintos mundos políticos y sociales, del mundo cultural, del mundo académico, del mundo político, por cierto, que están impulsando también la tarea de una asamblea constituyente. Lo mismo sucede con la iniciativa La Constitución de Todos.cl, que la hemos tenido acá en el programa, un grupo de jóvenes que ha generado una instancia para poder trabajar interactivamente proponiendo artículos, modificaciones, etcétera, una web muy interesante que además se va a lanzar oficialmente el día 30 en la Universidad Diego Portales. Están las escuelas constituyentes. Entonces, creo que se ha ido ya enriqueciendo el proceso y, por cierto, en la medida que esto sea un proceso nacional, se puede enriquecer mucho más. Vamos a ir a una pausa y yo quiero aprovechar la segunda parte que conversemos también de muchos otros temas que tienen que ver con lo que está sucediendo en Chile con ese tema que tú conoces también, que es el de los derechos humanos y que es una aspiración de todos poder avanzar profundamente. Vamos a la pausa y volvemos. Mira ya. Bueno, estamos de vuelta en el programa Tiempo de Tomas de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Les recordamos a nuestros auditores que quienes llamen a los teléfonos 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580, 2977-1580, podrán participar del sorteo del libro de Julio Cortázar, Rayuela, una gran obra de Julio Cortázar, la obra, yo diría, cumbre. Así que los que quieran llamar pueden hacerlo para que hacernos llegar sus observaciones y podrán participar de este sorteo. Todo esto gracias al gentil auspicio de El Rincón del Libro, el rincón más tradicional de los libreros de Chile, el rincón más querido por los amantes de la lectura de Santiago, ubicada en San Diego 43, que además les ofrece un 10% de descuento a los auditores que mencionan el programa. ¿Puedo pasar un aviso también? Sí, por cierto. No, es que estaban preguntando antes, los auditores lo vamos a decir entonces, que el evento sobre la Constitución, esta web de la Constitución de Todos.cl, se va a lanzar el día
30 de septiembre, que me parece que es el miércoles jueves, bueno, el 30. El 30 de septiembre a las 12 en la Universidad Diego Portales, en Ejército 333. Así que la gente que está preguntando, la entrada es abierta y por supuesto la idea es que se pueda ir y participar activamente de esa web, www.laconstituciondetodos.cl. Hay harta participación ciudadana y así que métanse en la página web, emitan su opinión. Bueno, estábamos conversando con el abogado de Derechos Humanos Roberto Celedón. A Roberto le había quedado un par de frasitas pendientes, parece. Antes de entrar al tema de derechos humanos, Roberto... Mira, en relación al tema constituyente y de la Asamblea Constituyente, a mí siempre me ha impresionado mucho una frase que está en el Evangelio, digamos, y que la repite más de una vez Jesús. Es decir, no tengan miedo, no tengan miedo. Pongan la confianza en la gente, crean en la gente. Si este es un país... Mira, y a propósito de lo que contaba Tomás en cuanto a la reacción de la gente en una cosa tan extrema como son los terremotos. A mí me tocó ver una señora de 81 años en Los Vilos, que era un ejemplo de entereza, de madurez, una cosa impactante, digamos. El pueblo chileno es maduro. Mire la calidad de los estudiantes que tenemos, de las organizaciones estudiantiles, tanto secundaria como universitaria. Es de una calidad en sus reflexiones, aportes. Además, ellos tienen una experiencia muy vital de formas de democracia muy directa. Entonces, los trabajadores también necesitan de todo. No tengan miedo, pongan confianza en la gente porque la gente no los va a defraudar. Me están tirando la oreja a través de Twitter. También tengo que hacer otro anuncio. Mañana hay un conversatorio de Asamblea Constituyente que está organizando Convergencia de Izquierda, el Partido Humanista, la Izquierda Autónoma, la Izquierda Libertaria y el Frente Estudiante Libertario, entre otros. Está como panelista un gran amigo de ustedes y mío también, Manuel Jacques. Me toca a mí estar presente ahí también. Y va a ser mañana a las 19 horas en la Casa Central de la Universidad Católica, Alameda 340. Mire qué bueno. Metro Universidad Católica. Bueno, así que, harto tema constituyente tenemos. ¿Cómo está el tema de derechos humanos, Roberto? Se ha avanzado, no hemos quedado atrás, hemos visto lo que ha pasado con Enrique Villanueva, donde aparecen cuestiones casi oníricas, que uno que no es abogado ni está litigando, dice, bueno, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? ¿Cómo va el tema de los derechos humanos? Mira, yo creo que hemos avanzado de manera relevante a nivel al menos del Poder Judicial. El avance ha sido lento, muy lento, pero ha sido muy importante, fíjate, las veces que temas de derechos humanos han llegado a la Corte Interamericana, que ha tenido 4 pronunciamientos sobre Chile. Y felizmente el Poder Judicial ha tomado en serio las sentencias de la Corte Interamericana. A partir del 2006, en el caso de Juan Almonacid, que es un profesor comunista de Rancagua, yo creo que a partir de esa fecha hubo un cambio muy relevante, digamos, en la jurisprudencia de los tribunales chilenos, en que ya definitivamente no se admitió más el tema de la amnistía y de la prescripción como forma de eludir las responsabilidades por la comisión de delitos de lesa humanidad. La presidencia del ministro Sergio Muñoz también ha significado un enorme avance en muchas áreas del Poder Judicial. Entre ellas, en materia de derechos humanos, hay una apertura en este último tiempo para que el Poder Judicial pueda conocer del delito más masivo que se cometió bajo la dictadura, que fueron las torturas. Hasta antes de la presidencia del ministro Sergio Muñoz, había 1 o 2 casos, no más, y de manera excepcional. Pero hoy día los tribunales
tienen la decisión de conocer este tipo, de no excluir este tipo de materias que son extraordinariamente relevantes, porque siempre sí se pudo abrir a partir del presidente Elwin en hacia adelante, digamos, el tema de los desaparecidos y de los ejecutados políticos. Se abrió un camino muy estrecho inicialmente, y yo creo que a partir del 2006, 16 años después, ya de manera mucho más clara y definida por los órganos jurisdiccionales, digamos. Y hoy día se ha avanzado en esa materia, pero siempre con avance y con retrocesos, digamos. Tú me mencionabas el caso de Enrique Villanueva. Es un caso así como dramático. Permíteme decir una cosa. Entiendo que tú eres el abogado de Enrique Villanueva, que está acusado del crimen de Jaime Guzmán. Así es. Tienes como contraparte al Ministerio del Interior, Consejo de Defensa del Estado, además, y a la UDI, que están juntos entonces. O sea, a ver si entiendo bien, el Ministerio del Interior, digamos, de Burgos, etcétera, de Peñailillo antes, está junto con la UDI como contraparte tuya. Así es, lamentablemente. Ajá. Y ¿Y uno esperaría... mira, este es un caso que es bastante dramático en muchos sentidos, digamos, porque yo tengo la plena conciencia de que Enrique Villanueva es absolutamente inocente de lo que se está imputando. Él, a mucha honra, siempre ha reconocido y declarado que fue dirigente del Frente Patriótico, pero hasta agosto del año 1989, cuando se produjo la muerte de Nordenfleet. A él se le sanciona políticamente, no por tener responsabilidad en el acto que realiza Nordenfleet, que era hijastro de Volodya Teitelboim. Y él, desde esa fecha, dejó de ser dirigente del Frente Patriótico. Y él encabezaba una línea muy importante dentro del Frente, que exactamente tenía por objeto, como fin, que el Frente dejase las armas y transformarlo en un actor político dentro del proceso de transición a la democracia. Y a él con mucho dolor recibió esta sanción, pero también con una enorme humildad. Y él nunca más fue dirigente del Frente Patriótico. Y sin embargo se le imputa ser autor de un delito en que no tuvo participación alguna, porque se le atribuye ser dirigente del Frente Patriótico, que haya participado en la decisión política de dar muerte a Jaime Guzmán, lo que es absolutamente falso. Por lo demás, ese no fue un crimen que el Frente Patriótico como tal decidiese. Sí lo cometieron una fracción integrante de la dirección, pero sin el conocimiento formal y colectivo de la dirección del Frente Patriótico. Todos los antecedentes abonan esa hipótesis, digamos. Pero en ningún caso, bajo ningún concepto, participó Enrique Villanueva, porque estaba ausente. Y desde luego, si hubiese tenido conocimiento de ese hecho, se habría opuesto tenazmente, digamos, a una decisión de esa naturaleza. Y se le imputa todo esto de manera muy turbia, digamos, extremadamente turbia, porque él, que permaneció en Chile desde que dejó la dirección del Frente en agosto del 89, él vivió en Chile hasta el año 97. Ajá. Y cuando dejó la dirección, y quizás los que tengan experiencia, no es mi caso, de haber militado en una organización clandestina, el reintegrarse a la sociedad civil normal de todo ciudadano es muy difícil. Muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Y lo hizo con mucho esfuerzo. En definitiva, el 97 es víctima de una imputación que en este proceso,
que ha seguido el ministro Carroza, se logró acreditar que es completamente falso. En abril del año 1997, una portavoz del Frente Patriótico, que era la compañera de Mauricio Hernández Norambuena, llamado comandante Ramiro, le imputa haber sido agente de la llamada oficina, lo que es además completa y absolutamente falso. Se ha podido comprobar que a ellos le atribuían el nombre de quién era el supuesto nombre que usaba Pablo Andrés. Se ha demostrado de manera indubitable de que era un dirigente, otra persona, de una colectividad política que no tiene absolutamente nada que ver con él. Él jamás se le habría pasado por la mente ser informante del Ministerio del Interior, de la llamada oficina. Eso lo obligó a salir del país porque eso era sentencia de muerte. Volvió el 2004 y se estableció en Chile, restableció en Chile el 2005 definitivamente. Y el 2010, de la noche a la mañana, aparece una entrevista, nada menos que en televisión, en un canal de televisión, que era dueño en ese momento, quien era presidente de Chile. Sebastián Piñera. Don Sebastián Piñera, del Canal 11. Pero esa entrevista que apareció el 1 de septiembre del 2010 y sobre la cual se inicia la persecución penal contra Enrique Villanueva, fue precedida de una visita a la cárcel de Brasil, donde se encuentra condenado Mauricio Hernández Norambuena por el secuestro de un empresario en ese país. Fue visitado nada menos que por el abogado de la UDI y de la familia, y muy amigo de todas las nuevas autoridades de gobierno, especialmente de quien después pasa a ser el ministro del Interior, el señor Andrés Chadwick. Me refiero al abogado don Luis Hermosilla. Él visitó la cárcel y de ahí deducimos de que surge este programa en que se le entrevista y él, este señor, desde la cárcel, dice que estuvo en la dirección cuando se tomó la decisión, lo que es completamente falso. Todos los datos que dan en una larga entrevista, porque una cosa es lo que se edita y sale al aire, y otra cosa es ver la matriz que está. Uno no puede menos que concluir que todo esto fue completamente forzado. Es una operación directamente. Es una operación en que se está inculpando porque la UDI exigía que no hay ningún preso, lo que es completamente mentiroso. Aquí hubo condenados por el ministro Pfeiffer, entre ellos Mauricio Hernández Norambuena, pero otra cosa muy distinta es que se hayan escapado. Y en general el derecho reconoce y no sanciona penalmente a quien huye, a quien se fuga. Pero habían condenado en este caso, nada menos que los autores intelectuales y los autores materiales. Pero aquí, como han reclamado permanentemente de que no hay nadie condenado, lo que es una falacia, aquí a la única persona que estaba en Chile viviendo normalmente, porque es un académico, es máster en economía, está en un proceso de doctorado en economía, y de la noche a la mañana, en un programa de televisión, todo su mundo se viene abajo y empieza a vivir un martirio que se prolonga. Fíjense, ustedes pueden imaginar, desde luego, sufrir una condena teniendo absolutamente conciencia de ser inocente, ya es muy fuerte. Pero al menos el ministro Carroza dijo, lo condeno, pero lo condeno a 5 años, porque le aplica una serie de atenuantes que nuestro sistema permite. Pero aquí, un ministro
de la Corte que estaba completamente implicado, que no podía haber conocido esta causa porque había emitido fallo en relación a una de las materias que se trataba la apelación, el ministro Juan Cristóbal Mera, preside, no acepta declararse implicado, exige que se vea la causa y dicta la sentencia, una sentencia atroz que le sube de 5 años a presidio perpetuo. A presidio perpetuo. Le sube de un suácate, digamos, sin mediación jurídica seria, fundada, digamos, a simplemente presidio perpetuo. Pocas veces a uno le toca en la vida estar en una situación de un punto de vista profesional, digamos, en situaciones tan extremas. Una persona que tengo la absoluta convicción de que es inocente. Y yo voy a decir algo de manera pública, digamos, en esta materia. Yo fui compañero de escuela de Jaime Guzmán. Él iba a un curso más arriba que yo. Lo conocía, no digo que seamos amigos ni nada que se le parezca, pero sí era lejos, y no porque esté muerto, pero era lejos de toda la gente de derecha, que fue importante, era desde el que era, quizás tenía mejores calidades intelectuales y humanas. Y conocí en la cárcel a Enrique Villanueva, que era el más joven de los suboficiales de la Fuerza Aérea en el proceso Bachelet y otro. Yo cuando dejé de ver a Enrique, cuando dejé la cárcel el año 75, yo nunca más lo vi. Lo vine a encontrar en septiembre del 2010, cuando casualmente, estando yo en el tribunal, aparece él engrillado, cosa que me impactó mucho, y reconozco y confieso que no lo reconocí inicialmente. Y le pregunté a la actuaria quién es, porque aparece una persona engrillada con estas cosas amarillas, seguido de 2 gendarmes. Me dijo, no sé, pero era alguien que estaba interrogando al ministro Carros. Entonces yo, por la información pública, asocio, este es Enrique. No lo reconocí. Él me reconoció. Pero días después, su mujer se puso en contacto conmigo. Entonces yo hablé con ella, que es una gran mujer, una mujer extraordinaria, digamos, la cónyuge de Enrique, Patricia Araya. Entonces le dije, mira, Patricia, yo tengo un problema. Yo, si Enrique es culpable, yo me abstengo de defenderlo. Porque era compañero de escuela de Jaime Guzmán, y yo no apruebo un homicidio así. De acuerdo. No lo puedo. O sea, en el fondo asumiste la defensa porque estás con la certeza clara de que... Sí. Y no fue solo una palabra, digamos. No hay ningún elemento desde de 20 tomos del proceso judicial en que me diga, sí, señor, aquí está. Aquí hay un signo claro de que era el responsable. No hay ninguno que yo diga, mire, aquí efectivamente controvertir esto, aquí es muy difícil. Yo le digo con toda serenidad, tengo la convicción más íntima de que es una persona inocente. Y me parece una vergüenza moral, intelectual, jurídica, de que se persiga a un inocente en nombre de Jaime Guzmán. Yo creo que es el peor homenaje que la UDI le está haciendo a Jaime Guzmán, porque ellos lo pueden hacer. Fue su fundador, y habrán miles y centenares de miles de chilenos que se abstendrán de hacerlo. Pero nadie aprueba el asesinato político. Una pregunta breve, porque se nos va el tiempo. Solamente, ¿en qué está ahora el caso? Porque entiendo que fue condenado a cadena perpetua, pero algo pasó entre medio en este momento. Nosotros hicimos uso... Mire, si fue condenado además en un procedimiento completamente insólito.
se le ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado vigente al 1 de abril del año 1991, que es cuando se cometió el delito. Pero esa ley fue modificada sustancialmente el 31 de mayo del año 2002. Fue derogado en lo sustancial. Se le ha aplicado una normativa procesal derogada. Que no está vigente, que está derogada. O sea, este es un escándalo tremendo desde un punto de vista de los derechos humanos de que estábamos hablando. Esto ya es un atropello absoluto. ¿Y la Corte Suprema se ha pronunciado, entiendo? No se ha pronunciado la Corte Suprema. Ahora nosotros recurrimos de casación, de queja, porque nos privan de la casación, que es el recurso normal que conoce la Corte Suprema. ¿Por qué se priva? Porque la ley vigente, mire, si aquí aprecian la prueba en conciencia y fallan en conciencia, o sea, no le responden a nadie. ¿A la conciencia de quién? Cuando los procesos por ley de seguridad del Estado, el Poder Judicial queda en una relación de completa dependencia de la voluntad del poder político. Si bastaba que el ministro del Interior o el intendente se desista de la acción para quedar todo nulo, y si que había preso, libre, etcétera. O sea, esto se aprecia la prueba en conciencia, se falla en conciencia y se le priva al perseguido del derecho a presentar el recurso a casación. Entonces, la única vía que teníamos para llegar a la Corte Suprema es la vía de la queja. Y felizmente, la Corte Suprema ha declarado admisible el recurso de queja y ha decretado una orden de no innovar en esta materia. Ya no nos queda nada ya. No nos queda, pero yo creo que ha sido un programa muy importante. Yo creo, Roberto, que has dado información muy importante, pero que además lleva una reflexión importante. Es decir, queda claro y rescato lo que tú has dicho. Sí, se ha avanzado en Chile en materia de derechos humanos, sin duda. Hemos tenido de presa a la cúpula de la DINA, se alega, por supuesto, de la cárcel, que es un poquito lujosa y excesiva Punta Peuco, pero sin duda han habido avances. Pero también de lo que estás diciendo ahora, de todo el caso de Enrique Villanueva, se muestra que hay tareas pendientes, sin duda. Yo no sé qué irá a pasar con este caso, yo no soy abogado, pero me imagino que en caso de un fallo totalmente aberrante que se pudiera, ojalá que no, pero que se pudiera llegar a producir, yo no sé si hay instancias para llevar esto a tribunales internacionales, a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Sin duda que sí, pero no es nuestra aspiración. Por supuesto, uno espera que en Chile se falle en derecho. Se nos ha ido el programa, ha sido, creo, una conversación de ninguna manera. Por el contrario, yo te agradezco mucho. Hemos conversado a fondo sobre el tema constitucional, hemos conversado a fondo sobre los derechos humanos y sobre este caso tan particular, tan dramático y que esperamos que tenga un buen final. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo lunes acá, en un nuevo programa junto a Efren Osorio. Va a estar también nuestro gran amigo Fernando García Nadaf. Efren, muchas gracias, Roberto. Oye, una alegría estar con usted y me excuso si ha sido muy largo. No, para nada. Creo que a todos les ha gustado y servido mucho este programa. Gracias. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.